solo es chapa y cana, es capullafro, carajo. Odiar este trabajo es demostrar que eres un gafo. Afónica marea que acarrea mi voz fea, aunque mejor que la diarrea, que su bella voz florea o cacarea. Unstoppable flavor, el king de la selva. Por si no lo recuerdas, if you cannot remember, deberían darse en la bemba con una piedra, manada de come mierdas, lenguas largas, críticos de leyendas. Mira, somos de una parte del globo donde no te la puedes comer con nadie, hasta el más bobo puede ser lobo. Jungla de asfalto aunque trillado suene, con ecos son fuegos artificiales, sin eco quizá una 9. Ciudades, barrios, las calles y sus códigos, si te la deben hay sicariatos a precios módicos. Discreto desprecio de parte del prójimo en la rifa de la muerte. Tu número puede ser el próximo. A la derecha antes de las buenas tardes, de inmediato noto que su educación es pobre antes que hable. Me pide identificación con una fea expresión viendo a mis panas de color y a mi tatuaje. Yo le digo, no creo que me baje, conozco bien mis derechos aunque no viste de traje, así que observa mi identidad, pero recuerda que no puedes retenerla mientras piensas un comer mierda de este tipo. Analizar almas, analizar allá afuera alarma. Armas adueñadas andan, arte alfa, aspirando al amor, asfixiando almas alrededor, bebiendo burda, bandidos blasfemaban, brutalidad balurda, burocracia blindada. Hoy murió, falleció en la ciudad uno más. Su familia se queda en guerra y él se va en paz. Como ves, no hay juez que a su vez pueda actuar. Será la familia quien dicte la sentencia. Hoy murió, falleció en la ciudad otro más. Y así es como andan los uroboros de matanzas. Jóvenes, mujeres, la niñez, todo igual. Camina en dirección hacia la misma mierda. Hey. Y es que se acostumbran a salir con trapitos de seducir. Viste cómo se les notan las nalgotas en su perfil. Preparada para el piropo, pose lista para la foto. Olor a flor en choro falda. A todos nos carga locos y coqueta. Deja vislumbrar sus pantaletas. Baila como una serpiente antes de tentar a un profeta. Deliciosas, mientras más serias, más peligrosas en la cama y en el baño. Y casi sobre cualquier cosa todas tienen algo como del diablo en los genes. Y el poder de poder levantarte el ánimo si quieren. Mujeres, mujeres preciosas nos invaden. Uno por ella, aunque mal paguen, ya tú sabes. Que nunca le ha gustado el sushi, de niño le dijo fuchi y ahora jura le fascina, sus cifrinos son tan cuchis. O estúpidos puede ser, hay que ver para creer. El hecho es que ella odia tanto el sushi como lo odia él. Ya no es cosa rara verlas en Bershka metida en Zara, con la pollinita esa que les tapa media cara, viendo el Twitter, el WhatsApp o quién sabe el Instagram, o si no lanzándose un desnudo por el tweet. Tiene el último Blackberry y el último iPhone. Se viste como una perrita de reality show, para luego preguntarse por qué solo atrae chulos y nulos que solo quieren su APA para prender los inciensos, los puños arriba tensos. Llegaron los que desde el comienzo mantienen un peso inmenso. Tarimas lloran y el público colabora, enviando la energía para que esto suene como una nueva droga. A los que pilotean el balón y que pongan doble marcación. Digan lo que están y son lo que son. Detesto cuando pasa esto, tener un sueño y sentir que fue cierto aún cuando ya estás despierto. Te veías igual de... por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho. Qué arrecho que lo recuerde después de tanto tiempo. Es como si en mi cerebro viven esos momentos congelados hasta que sin consentimiento salen a hacer travesuras sin mesura con mis sentimientos. Extra, extra, se reveló la naturaleza. Animales tienen a cazadores de presas. Osos, cocodrilos y otras especies violentas matan gente para usar su piel en una cruel empresa. Lo dicen los medios y la gente lo comenta. Osos con alfombras de humanos para sus cuevas. Cráneos de hombres disecados, los venados pegan en paredes de bares que solo animales frecuentan. Animales escapan del zoológico hartos, encerrando en jaulas a políticos nefastos. El señor lagarto viste un sombrero muy alto, hecho con piel de humanos cazados en la jungla de asfalto. Árboles se levantaron de la tierra espesa, donde clavaron a los humanos de cabeza, que después con una sierra eléctrica cortaron y usaron sus cadáveres para fabricar mesas. Solo cuando el último río está envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, cuando el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come.